Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia acerca de una compra en internet. Una cruel compra en internet. Así que espero y la puedan disfrutar. Sin más, recuerden que pueden seguirme en Instagram a través de Dantempo Plus. Sin más, recuerden seguirme en Instagram y no olviden enviarme sus historias a través de dantempoplus@gmail.com. Y no olviden que voy a enviar 3 saludos al final del episodio. Comenzamos con esta historia. Comprar una manta con peso fue la peor decisión que he tomado. ¿Has oído hablar de ellas? Comenzaron como una herramienta para ayudar a calmar a las personas autistas y a las personas con ansiedad e insomnio. En los últimos años se han convertido en un artículo doméstico popular y con razón. Son reconfortables. Pagaríamos casi cualquier cosa por algo de comodidad. ¿Alguna vez has notado que eso es en lo que gastamos la mayor parte de nuestro dinero ahora? Nosotros, los solteros. ¿Por qué anhelamos tanto ser constantemente consolados? Mi vida no fue particularmente incómoda, no entonces. Finalmente había vuelto a la realidad después de la desaparición de mi esposa y mis hijos pequeños hace 2 años. Vendí nuestra pequeña casa en los suburbios, conseguí un apartamento barato cerca de mi trabajo, asistí a todas las citas de terapia que me recomendó la policía y los trabajadores sociales y volví a trabajar. Todavía no podía dormir más de 1 o 2 horas por noche, incluso con los medicamentos que me daban, pero estaba bien. Lo peor ya había pasado. La conmoción y el dolor solo pueden durar un tiempo, ¿no? Aún así, ordené la cosa en Amazon, en tamaño king size, como toda mi ropa de cama, aunque mi reina ya no dormía en ella. Llegó ridículamente tarde, pero al menos había llegado, así que no envié ninguna queja. A pesar del estado en que se encontraba después de un largo viaje, no venía en la familiar caja de cartón sonriente, sino en un bulto deforme colocado al azar a mitad del camino en la puerta de mi casa. La habían envuelto torpemente en papel marrón y atado con una cuerda, y posiblemente lo habían pateado todo el camino hasta aquí, por lo que parece. Es algo rústico y pintoresco, anuncié, a nadie en particular, mientras lo arrastraba hacia mi apartamento, pero ni siquiera hablar conmigo mismo pudo convencerme. Parecía una bomba lanzada directamente desde un set de películas de acción. El paquete estaba golpeado, manchado, y la áspera cuerda de yute estaba deshilachada y casi desmoronándose. También parecía chamuscado en varios lugares. Me tomó 2 horas, 3 gin tonics y una abundante cena en el microondas para reunir el coraje suficiente, o una depresión suicida, para abrirlo. La manta estaba enrollada, formando un cubo mal doblado, sostenido por otro trozo del mismo hilo que había atado el papel. No me impresionó su empaque, pero la manta en sí se veía bien. Microfibra azul, acolchada y lujosa con costuras gruesas, y sentí que tenía el peso adecuado. Olía normal. Ya sabes, ese olor a limpio, pero vagamente químico que tienen las mantas nuevas. Revisé la etiqueta, preguntándome si debía limpiarla, pero la tinta estaba manchada y borrosa. Parecía arriesgado tirarla a la lavadora sin saber la configuración correcta a usar, así que simplemente la puse sobre mi edredón y seguí con mis asuntos. Alrededor de la medianoche decidí intentarlo. No tenía nada que perder. Había gastado cientos de dólares en mi cama durante los últimos meses. El colchón refrescante, ajustable de espuma viscoelástica más nuevo y de mejor calidad, miles de sábanas de algodón egipcio, almohadas con relleno personalizable, y nada de eso me había permitido dormir bien una sola noche. Honestamente, esperaba que sucediera lo mismo esa noche, pero fue divertido fingir. Me deslicé entre las sábanas frías y me tapé con las mantas. La manta nueva tenía un poco de grumos, pero al leer la reseña sabía que esto era normal debido al envío y que se suavizaría con el tiempo. El peso se notó de inmediato y, para mi sorpresa, me sentí reconfortado. Cuando
Cuando cerré los ojos, imaginé que mis 2 hijos más pequeños se habían metido en la cama con nosotros y estaban acostados encima de mí, reprimiendo las risas mientras intentaban no despertarme. Una sección de la manta, ingeniosamente doblada a mi espalda, se convirtió en la familiar masa de mi esposa a mi lado, y cuando volví a abrir los ojos, eran las 10 de la mañana y llegaba tarde al trabajo. Nunca me había emocionado tanto de recibir un artículo. Sin embargo, ese extraño olor químico en realidad no desapareció y gradualmente se hizo más perceptible. Al final de la semana podía oler o imaginar que podía el olor extraño y neutro en mi piel, incluso después de la ducha. A finales de mes se había vuelto insoportable. Lo llevé a la tintorería pensando que me había dado pereza porque estaba tan enamorado de mi renovada relación con el sueño. Estaba listo para que la anciana coreana detrás del mostrador me juzgara por el hedor. Tenía ensayadas mis excusas incluso. El trabajo era una locura, lo tenía en el coche y lo olvidé ahí. Y entonces había almorzado comida india y dejé las sobras en mi coche durante el fin de semana, lo que había amplificado el olor. Pero ni siquiera tuve la oportunidad de recitar esta historia. Ella simplemente agitó un detector de metales de mano sobre mi manta y dijo: rellenado mal, no lo puedo limpiar. Prueba con spray. Puedes conseguirlo en internet. No pude imaginar que estaba mal con el relleno y se lo dije. Seguro que todavía estaba un poco grumoso por el envío, pero la descripción había incluido el relleno como polipropeno y todas las revisiones recomendaban la limpieza en seco. Metal, explicó, y luego me echó hacia la puerta, con 20 libras de colcha maloliente en mis brazos. Pasó otro mes de sueño hermoso y confortable antes de que ya no pudiera vivir más con ese olor. La gente había empezado a comentarlo en el trabajo. Megan, mi gerente, me había sugerido contacto que revisara mi lavadora para ver si tal vez una rata había entrado ahí y había muerto o algo así. Esa fue mi última gota. Ya no podía soportarlo. Llegué a casa, decidido a deshacerme de la manta y comprar una nueva. Pero ¿sabes lo que sucede cuando pierdes todo tu mundo y no tienes respuestas? Empiezas a aferrarte a las cosas, las atesoras, porque no puedes perder el consuelo que te aportan. Probé en 6 tintorerías antes de encontrar una que pudiera explicármelo. A veces la llenan con cuentas de vidrio. Las fábricas que hacen las cuentas pierden un tornillo o algunas limadoras de metal en el lote y todo se destina a la manta. Máquinas en fábricas, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Entonces lo que puedes hacer es cortar un poco de la costura y tirar las bolas en un balde o en una bañera o algo así. Tira la manta a la lavadora y cuélgala para que se seque. Luego simplemente las vuelves a colocar y la coses. Le dije que no sabía coser y él me respondió: puedes conseguir un embudo en internet por unos cuantos $, dijo, y se encogió de hombros de una manera particularmente apática antes de volverse hacia un montón de ropa interior manchada. Hice exactamente eso. Tardaron una semana en enviarlo, lo cual fue molesto, pero ese lunes era feriado, por lo que el retraso tenía sentido. Armado con mi embudo y un balde, puse el borde de la manta sobre la cama y corté un pequeño agujero en la costura cerca de la esquina. Esperaba que las cuentas salieran a borbotones en un ruidoso torrente tan pronto como dejara caer la esquina en el cubo. En lugar de eso, escuché un golpe único y fuerte cuando un trozo de algo metálico golpeó el plástico. Miré adentro y vi un círculo dorado, un anillo de bodas con una huella digital tallada y una inscripción en el interior que no pude ver porque había un trozo de carne y hueso dentro, pero sabía lo que decía. Decía: a la gloria eterna del amor. Era mi huella digital en la banda. Mi mente se quedó en blanco y perdí el control de mis piernas, lo que me obligó a sentarme pesadamente en el borde de la cama. El movimiento tiró de la manta unos centímetros más y salió más relleno. Esto no fue una inundación, fue más bien un levantamiento, como si la manta vomitara pedazos de carne y huesos secos y desmoronados, como si se exprimiera un quiste. Gruesos grumos de cosas horriblemente reconocibles salieron disparadas al cubo. Los dientes de mi hijo mayor resonaban ruidosamente contra los lados y vi destellos de empastes plateados de una de las caries causadas por la enfermedad de las encías que había heredado de su madre. Había un trozo de curita de Hello Kitty, casi de color blanco, envuelto alrededor de una pequeña articulación de un nudillo, y recordé cómo mi hija se había raspado el dedo al golpear con fuerza la puerta astillada del dormitorio de su hermano, y cómo había sonreído entre lágrimas cuando vio la curita especial y divertida que su papá le había puesto sobre el rasguño.
Había estado durmiendo durante 2 meses bajo el peso de 1000 pedazos mortificados de los cuerpos de mi esposa y mis hijos. La policía no pudo rastrear el paquete, aunque lo intentaron. Las cámaras de seguridad de mi complejo de apartamentos mostraron una furgoneta marrón sin matrícula que arrojó el paquete directamente desde la ventana hacia mi escalón de entrada. No había nada que rastrear. Los abogados de la tienda de internet proporcionaron pruebas que demostraban que habían embalado y enviado la manta de forma correcta. Déjame ser justo con ellos. Debo decir que me ofrecieron un reembolso rápido, crédito en la tienda. Vaya, qué alivio, ¿no crees? Pero no volveré a comprar nada en ese lugar, nunca más. Me deshice de las cosas que había comprado ahí. Eso fue lo primero que hice, junto con toda mi ropa de cama nueva, y cancelé mi membresía, por si acaso. También tiré mi teléfono y mi reloj inteligentes. Esta tienda tiene una gran tecnología inteligente. Son convenientes y eso es genial. Pero no vale la pena correr el riesgo si estas cosas pueden suceder. Después de todo, esa es la única explicación posible. ¿De qué otra manera podrían haber encontrado los cuerpos? No lo sé, y creo que nunca más voy a poder dormir. Aún siento a mis hijos encima de mí. Temporista. En la descripción te dejo el link para que puedas unirte al nuevo canal de Telegram de historias de terror antes de dormir, donde podrás enterarte de los nuevos episodios, enviarme tus historias y hasta tus saludos. Nos vemos en Telegram. Espero que la historia te haya gustado. Procederé a enviar los 3 saludos de la noche. Quiero mandar un saludo para Canet, un gran amigazo, otro saludo para Brian Benítez y un último para Belu Salti, que nos escribe: gracias por hacer menos aburrido un viaje de 13 horas que tuve. Te amo y a tus historias. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Sin más, recuerden seguirme en Instagram y también que pueden enviarme sus historias a través de dantempoplus@gmail.com. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.